dando a aceptar. Y listo, ya estamos grabando. Ok, súper, pero yo ya me había ido así, ¡fum! ¿No? Sí. Entonces, estábamos hablando de este tema de cómo me protejo de estos pensamientos negativos que surgen del entorno, ¿no? Y entonces hablábamos de cómo las creencias, los pensamientos, todo esto, la simbología que tienen para nosotros, de negativo o positivo, se las ponemos. Realmente no existe ni lo bueno ni malo. Nosotros hacemos esa categorización. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces yo estoy conectada a lo que no quiero desde el rechazo, desde el repudio, desde el enojo, desde el no, yo jamás voy a ser pobre, no, jamás yo voy a ser como mi mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que justo esa emoción o esa resistencia que tú tienes es lo que te une a esa carencia, es lo que te une a repetir esa historia de soledad, es lo que te une a repetir la infidelidad, tantas cosas que vamos repitiendo y que tú dices, no, es que yo siempre dije que nunca iba a ser como mi mamá y es muy frustrante que ahora soy exactamente igual que mi mamá y entonces te genera mucha impotencia, pero es justo eso, lo que tú resistes persiste a lo largo del tiempo. Y entonces cuando yo me hago consciente de qué es eso que me atrapa, finalmente puedo salir de esa jaula en la que estoy. Entonces, les decía hace un momento que ninguna cárcel es más poderosa que la que no sabes que habitas. Y esa es mi primera pregunta para ti el día de hoy. ¿Qué cárcel invisible te tiene dentro que no, ni siquiera sabes que existe? Y entonces ya saben que aquí siempre empezamos como a abrir nuestra mente a través de estos maravillosos aceites y para eso yo usaría un Clarity, usaría un limón, un Envision que me puede dar como ese enfoque. Entonces vamos a ponernos ese aceite quedándonos con esa pregunta. ¿En qué cárcel invisible vivo yo que me está arrebatando mi poder? Entonces te vas a poner ese Clarity, lo vas a inhalar y te lo vas a poner en el entrecejo, un puntito. ¿Por qué? Porque el entrecejo es nuestro punto de enfoque. Entonces, cuando yo lo pongo aquí, en mi entrecejo estoy abriendo mi visión, estoy permitiéndome conectar con ese subconsciente que me defiende. Entonces, mientras inhalo ese clarity, pongo esa intención de hoy ver todo eso que no he querido ver, de esa cárcel en la que estoy metida y que me limita. Y abro esa intención de hoy salir de ese espacio. Entonces, date un momento para cerrar tus ojos, para sentir qué parte de tu vida está en pausa. Y pregúntale a tu cuerpo, pregúntale a tu subconsciente, ¿qué has estado evitando mirar por miedo a fracasar, a sentirte expuesta, a no ser suficiente, a ser enjuiciada? Y mientras sientes eso en tu cuerpo, te voy a hacer una pequeña metáfora. Había una vez una mujer que vivía en una casa con 4 paredes blancas. Todos los días despertaba, comía, se cuidaba, sonreía, pero jamás se atrevía a abrir la puerta. Ella juraba que no había salida y que no necesitaba nada más porque tú tenía todo. Tenía comodidad, tenía comida, se sentía feliz, alegre, tenía aire para respirar. Hasta que un día por accidente tocó una de las paredes y descubrió que era una ilusión, que esas 4 paredes no existían, que la jaula solo era una creación de su mente. ¿Cuál es esa pared que tú juras que es real, pero solo vive en tus pensamientos? Entonces, pónganme ahí.
¿Cuál es esa pared que tú juras que es real, pero solo vive en tus pensamientos? Que va a haber guerra, que la economía se está cayendo porque mientras esté Trump en el poder, ¿no? Ahorita que estábamos hablando al inicio de Trump, que somos, bueno, aquí en mi país la de moda es, somos la siguiente Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú, qué es, cuál es esa que te has comprado? Puede ser algo del entorno o algo que tú crees fehacientemente. Puede ser el clásico, no tengo tiempo para este negocio. Vender es muy difícil. Que vamos a tener dificultades económicas y políticas. Sí, y las importaciones se van a complicar y los aranceles. Y entonces, y date cuenta toda la cadena que desata. Y entonces los productos van a estar muy caros y entonces nadie más va a comprar aceites y productos de Young Living y todo lo nuevo con lo que podríamos estar haciendo negocio. No nos va a llegar a este país. ¿Qué es lo que es, cuál es esa historia que te estás comprando? ¿Cuál es esa pared que tú juras que es real, pero que solo vive en tus pensamientos? Y te voy a decir por qué solo vive en tus pensamientos. Porque no es una realidad hoy. Hoy la realidad es que ni se ha caído ningún país todavía, ni Trump ha cerrado las fronteras, ni ha construido el muro que amenazó desde hace no sé cuántos años que iba a construir. La realidad es que nada de eso ha pasado. Sin embargo, eso que tú piensas lo vuelves esa jaula real que te mantiene limitada en esas cuatro paredes. Entonces, anota ese pensamiento, esa creencia que tú juras que es real. Y puede ser respecto al negocio, puede ser respecto a la vida, puede ser respecto a tus relaciones, puede ser respecto a tu cuerpo. Y ahorita que les dije esa respecto a tu cuerpo, yo me acuerdo que alguna vez hace años, yo toda la vida me repetía que yo estaba gorda como llanta de Michelin. ¿Sí se acuerdan de ese dibujito del Michelin? Que tenía sus llantitas por todo el cuerpo. Bueno, yo decía, no, es que me veo como Michelin. Bueno, lo repetí tantas veces que cuando me hicieron una regresión, en verdad, yo veía mi cuerpo en el espejo, era una metáfora donde me ponía enfrente a un espejo, y yo veía mi cuerpo lleno de esas llantas, escurriendo así en manteca dorada, brillante, así derritiéndose por todo el cuerpo. Entonces, ¿y eso es una realidad? No, o sea, por más gorda que yo estado en mi vida, jamás me he visto como el muñequito de Michelin. Pero ¿cuánto tú creas esa realidad? Y entonces, ¿cuántas veces te repites que eres pobre, que no tienes dinero, que apenas si llegas a fin de mes, cuando en verdad esa es tu realidad? ¿Realmente no pagas todo lo que deberías de pagar? Y muy probablemente sí, pero cada vez que estás afianzando esa realidad, estás construyendo esa jaula que efectivamente te lleva a la limitación y a la carencia. Y adivina qué, va a llegar el momento en el que ya no te alcance. Va a llegar el momento en el que esa realidad que has estado fijando en verdad sea un reflejo de todo lo que hay a tu alrededor, si es que no ya está instalado. Ok, estoy viendo una que dice Liliana, que cerraron Colombia y la gente se complica para traerlos desde USA. Ok. Entonces, pongan todas esas que ustedes se compran, aunque pareciera que, ay, bueno, es Colombia y a mí qué, pero muchas veces eso que están diciendo te puede resonar en algo, ¿no? Porque a lo mejor no es que cerraron Colombia, pero es que porque no tengo los mismos productos que Estados Unidos se complica todo. Es que allá la tienen más fácil porque allá sí hay todo. Y así puede haber muchísimas cosas que tú estás creando como una realidad y que cuando el otro lo lee, le hace sentido con algo que él está viviendo. Ujú. Y ya que tienes este pensamiento, quiero que te preguntes, ¿qué excusas te estás contando que suenan lógicas, pero que en realidad es miedo? ¿Qué excusas o qué mentiras te estás contando que suenan lógicas, pero en realidad es miedo?
Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Yo quiero a lo mejor tener una casa y esa casa cuesta $200,000, por ejemplo. Y una mensualidad me costaría $1,000 para que no nos hagamos bolas con los números. Y entonces yo me digo todos los por qué no puedo tener una casa. ¿Qué tal si me corren? ¿Qué tal si no me alcanza? Es que yo solamente gano $2,500 al mes y entonces si yo tengo que pagar la renta y si tengo que pagar la luz, el gas y todo eso y la colegiatura, no, pues es que no me alcanza. ¿Cómo voy a sacarlo? Y es una realidad cuando tú ves los números, seguramente. Pero ¿qué hay detrás de ese miedo a dar ese siguiente paso, a buscar la forma en la que sí suceda? Y detrás de eso seguramente vas a encontrar la excusa del no puedo ganar más, que al final es una mentira que te estás contando, porque tú ya definiste y concluiste, tú puedes ganar en la vida son esos $2,500. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si eso es una mentira que te has estado contando hasta el día de hoy? Porque es una realidad que ese es el máximo que puedes ganar. Quizá hasta hoy es lo que has experimentado, pero es una realidad. ¿Realmente no conoces a gente que haga lo mismo que tú, que gane más dinero? Y entonces, cuando empiezas a cuestionarte eso que tú has fijado como una realidad, comienzas a darte cuenta que no es cierto. Y entonces ahí es donde te preguntas, ok, ¿y entonces a qué le tengo miedo? Y entonces te puede venir, híjole, cuando yo les digo que a qué le tengo miedo, al fracaso, al juicio, a la crítica, a fallar. ¿A qué tal si no puedo? Pero entonces mis excusas empiezan a tener la forma ya de esa pared, de esa jaula, de esa cerradura que me estoy poniendo. Ajá, y entonces, mientras estás escuchándome, ve qué te detonan mis preguntas. ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo? ¿A qué te lleva a pensar, a reflexionar? Quizá dices, sí, cierto, sí tengo miedo al fracaso. Sí, sí tengo miedo a no poder. Sí, sí le tengo miedo a fallar. Y entonces cuando tú le pones, sí, sí tengo miedo a fallar, te vienen esas memorias, te viene esa conciencia de, a ver, si yo me pregunto cuándo he fallado o cuánto he fallado, quizá te viene, ay, ¿cuánto he fallado? No, pues he fallado mucho. Y entonces van a venir como esas cosas de decir, ah, es que le fallé a mi mamá porque no terminé la escuela. ¿Cuántos no se compraron el cuento de que solamente si estudiabas y tenías una carrera, tenías un futuro asegurado? Por lo menos los que tienen mi edad o tienen más de 40, estoy segura que escucharon eso. Si tú no tienes una carrera, no tienes un lugar asegurado, no tienes, es como, es algo que te va a dar la seguridad de un futuro bueno y estable. ¿Sí lo escucharon o no en sus vidas? Y díganme si de los que estudiaron, alguno ejerce su carrera. Al menos yo no. Ni la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado de lo que estudié, definitivamente. Y el tiempo que estudié y que trabajé de eso, hoy te puedo decir que hoy de terapeuta, con lo que hago, obvio, también tuve que estudiarlo, sí. También tuve que, o sea, me perfeccioné en eso, pues sí. Pero hoy te puedo decir que gano más trabajando menos que cuando trabajaba en lo que a mí me vendieron como una realidad de un trabajo de 8 horas en mi jaulita de si estudias, tienes el futuro asegurado. Y hoy vete a ver la calle. ¿Cuántos profesionistas frustrados hay? Y esto creo que es como muy común en Latinoamérica. ¿Cuántos abogados puedes ver de taxistas?
o de Ubers, o cuánta gente tienes que no concluyó la carrera y siente que se les acabó la vida, y cuánta gente exitosa puedes ver que quizá ni siquiera la primaria terminó o la educación básica. Ujú. Y sí, o sea, nos vendieron esa utopía de que los universitarios ganan dinero y que a todos los demás les va a costar mucho. Pero por lo menos aquí en México, no sé cuál sea como el producto estrella en sus calles, pero aquí son los tacos. Tú vas a las taquerías y el señor de los tacos tiene el camionetón del año, súper de lujo. Diríamos aquí la camioneta buchona, toda súper, equipada, con los últimos rines de moda, toda súper cool, etcétera. ¿O no les ha pasado? Digo, no sé qué sea en sus países. Las arepas, ¿no? O sea, en Colombia. ¿Qué es eso que está, o sea, que tú ves y dices, eso no es cierto, esta jaula en la que yo me metí, que si no estudió, y cuánta gente se flagela porque no estudió, porque no cumplió con la expectativa de lo que le habían dicho que funcionaba y se atormenta la vida cuando podría ser extraordinario haciendo, no sé, caricaturas, por ejemplo? ¿Sí se dan cuenta de todas esas cárceles que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, que realmente no existen? Y cuando nosotros nos ponemos este clarity, nos abre esa visión para poder observar qué es esa historia que me estoy contando que no es una realidad. ¿Ok? Y te voy a hacer unas preguntas y vas a anotar sí o no. Vas a contestar lo primero que te venga a la mente. ¿Te descubres comparándote aunque digas que no quieres hacerlo? ¿Sí o no? ¿Evitas decir tu precio o hacer invitaciones por miedo al no? ¿Evitas decir cuánto cobras, por ejemplo, cuando si haces terapias? Eso también aplica. ¿Sientes que te falta algo más para empezar en serio? ¿Crees que es más fácil para otros porque tienen pareja, porque tienen dinero, porque tienen tiempo, porque están en otro país, porque son privilegiados? ¿Postergas lo que te haría crecer, aunque sabes qué es lo que necesitas? Entonces, si tienes más de tres respuestas afirmativas, tu mente está operando desde una jaula energética que necesitas abrir sí o sí ya. Y la cara de Sadie, sí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a salir de esa famosa jaula? Bueno, pues en primera necesitamos valor para poder salir de la jaula, entonces yo te invito a que te pongas tu valor. Yo sí me lo voy a poner porque últimamente necesito mucho valor para salir de mis jaulas multidimensionales, porque uno es experto en no nada más tener una, o sea, es como tienes una y arriba de esa tienes otra y otra y otra. Han visto estos cubitos en donde vas metiendo uno chiquito y luego otro más grande y otro más grande y otro más grande? Bueno, pues así muchas veces son esas jaulas que nos ponemos. Entonces, ponte ese valor, respira profundo. Déjate envolver por esa frecuencia, por ese color. Si el valor tuviera un color, ¿qué color tiene? Y quiero que lo sientas y lo magnifiques y te envuelvas en él. Y quiero que te imagines que eres un ave poderosa. Imagínate un águila imponente, con ese pico grande, fuerte, con esas alas majestuosas, perfectas, que prácticamente cuando las ves dices, esta es una criatura de Dios. Y a pesar de lo hermosa y de lo única que eres, el único pero es que naciste en una jaula de cristal. La jaula no duele, es cómoda, pero cuando intentas volar no puedes. Pero este día te das cuenta
que el techo tiene una grieta. Te das cuenta que estás metida dentro de ese cubo porque tiene una grieta cuando observas, volteas a ver al techo y notas cómo a través de ella se empieza a colar una pequeña luz. Y entonces empiezas a sentir esa curiosidad por saber qué hay del otro lado de esa grieta. Y sintiendo más ese aroma del valor, dejando que te envuelva, siente cómo hoy eliges encontrar esa salida de tu alma libre. Y entonces con ese pico empiezas a romper esa grieta y notas cómo cada vez se cuelan más los rayos del sol. Y entonces te das cuenta que tienes esas alas enormes, imponentes, majestuosas y perfectas que han estado un poco debilitadas por haber estado dentro de esa jaula. Pero como el águila que eres, que es capaz de arrancarse esas alas pesadas, esas que ya no estuvieron con movimiento, vas a ir arrancando con tu pico todo ese plumaje. Y mientras te lo vas quitando, ve notando cuáles esas frases que estás liberando de tu mente que te han detenido. Frases como no puedo, la vida es demasiado dura, yo no soy suficiente, es que yo nunca he tenido el valor de hacer esto, es que tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que las cosas no me salgan bien. Y observa cómo te vas quitando todo ese plumaje viejo. Y cuando quedas completamente con las alas desnudas, observa cómo te empieza a bañar más el sol. Todo ese techo comienza a desintegrarse y entonces, con cada rayo, notas cómo va bajando una nueva frase que se quiere grabar ahora en ti. Esas frases que te llevan a volar hasta el cielo, que te llevan a reconocer que el cielo es el límite y que incluso el cielo lo puedes atravesar. Y deja que venga, quizá es una sensación, quizá es una palabra, quizá es un yo puedo, es un soy poderosa, un lo elijo y lo tengo, lo voy a crear. Y siente como cada una de esas frases va creando un nuevo plumaje, uno dorado y brillante, ligero, poderoso, o quizá tornasol o de muchos colores, como sea que lo veas es perfecto. Y si no te viene ninguna palabra, no importa, solamente pon toda tu intención en sentir cómo tienes hoy esas alas para poder volar, para alcanzar el cielo. Y percibiendo más ese aroma del valor, siente cómo esas alas comienzan a tomar esa fuerza para despegar, para volar, para romper ese techo mental que te impedía hacerlo. Y cómo cada uno de esos pensamientos, de esas sensaciones de libertad, se van afianzando, se van arraizando en tus nuevas alas para crear esa mujer libre, ese hombre libre que eres, abundante. Y siente como antes, donde había limitaciones, donde había excusas, hoy hay decisiones y posibilidades. Y siéntete afirmándolo. Hoy hay decisiones y posibilidades en mi vida. Mis alas están hechas de propósito, pasión y certeza. Ahora nadie ni nada me detiene. Ahora nada ni nadie me detiene. Y respira profundo esa energía, esa programación. Envuélvete más en ese aroma del valor. Siéntelo en tu pecho, en tu corazón, en tus manos. Y lo vas a respirar nuevamente, permitiendo que todo esto que hiciste hoy se afiance más en tus células, en tus neuronas, en tu cuerpo.
reconociendo que hoy tienes el valor, que hoy tienes la fuerza, que hoy tienes toda la capacidad para romper los techos y los límites, las paredes de esa jaula en la que has estado viviendo hasta ahora. ¿Cómo están? ¿Cambió la sensación? ¿De qué frase se dieron cuenta? A mí me vino el no puedo, el no tengo tiempo, el es demasiado, el qué tal si fracaso. Ok, la que más me gustó fue lo elijo y lo tengo. Ok. Entonces se dan cuenta, cuando nosotros reconocemos, hacemos consciente eso que hay detrás del que yo no tome decisiones, del que no tome acciones, pues puedo reconocer esas creencias que me limitan. Todos funcionamos a base de creencias. Todos hemos crecido bajo un sistema de creencias. El punto es que muchas de esas creencias nos empoderan, nos sirven, nos ayudan, nos benefician, pero también hay muchas que nos limitan. Y cuando yo me vuelvo consciente de ellas, las puedo cambiar. Y puedo cambiar esas emociones que están ligadas a esas creencias, porque esas emociones son las que alimentan esas conexiones que yo tengo con ese sistema de creencias que me limita. Ujú. Y cuando yo hago esto, ¿cómo se siente saber que no tienes límites? O sea, literal se siente, híjole, sí soy el águila poderosa de la creación y lo voy a hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas nuevas emociones que estoy creando van afianzando ese nuevo sistema de creencias. Y si yo lo empiezo a practicar, ese maravilloso hábito de la práctica justo me va a llevar a que se vuelva una nueva realidad para mí. Pero tengo que elegir abrir esa puerta invisible de mi mente para poder volar. ¿Ok? Entonces, yo les voy a invitar a que compartan esta práctica en su grupo. ¿Por qué? Porque cuando tú metes a las personas en esta misma sinergia, en esta misma programación, estás haciendo que se multiplique energéticamente el efecto de esto. ¿Te has dado cuenta cómo te contagia a alguien cuando aplaude, cuando ríe y todo? O sea, te contagias de su risa, de sus ganas de bailar, incluso hasta el más amargado que no le gusta bailar y que siempre está jetón en las fiestas, hasta ese empieza como a motivarse. O sea, quizá no se para de su lugar, pero aplaude, mueve el pie, le cambia la cara, las sensaciones. Y eso es porque esa frecuencia que se está generando en ese momento se hace. Otro ejemplo clásico es este del tráfico, el famoso 1-1. No sé si funciona en sus países, ¿no? De un carro pasa y pasa otro del otro lado. Tú date cuenta de cómo cuando la gente puede ser muy maleducada y puede tener no conciencia vial, pero tú date cuenta que cuando lo hace un carro y después lo hace otro y después lo hace otro, en automático los siguientes lo van a comenzar a hacer, incluso aunque no tengan esa conciencia vial. Es un efecto repetitivo en donde al generarse eso, el inconsciente reacciona a repetir eso que estás viendo. Entonces, cuando nosotros creamos esto con nuestro equipo, lo que estamos haciendo es que se mantenga. E incluso puedes hacerlo compartiendo con el hashtag, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, el del hashtag Movimiento Vida Sana, hashtag MBS o como lo tengas personalizado. Entonces, escribe esa frase que ha sido tu jaula más fuerte y graba una nueva frase. Te aplicas tu aceite, haces tu videíto donde la jaula que me limitaba es el no puedo. Ahora, mi nueva frase, mi nueva programación es lo elijo y lo tengo y puedo hacerlo. Y te aplicas ese aceite mientras estás repitiéndolo. Y todas las mañanas lo haces y todas las mañanas puedes etiquetar a esas personas o los invitas a un día
Y yo creo mi frase y se las comparto y al otro día es otro. Entonces, imagínate cuántas nuevas programaciones puedes tener. Porque a lo mejor yo dije el no puedo, pero quizá Sadie dice mi jaula era el no soy suficiente y cuando lo dice, digo, wow, claro, yo también tengo esta programación. Y cuando ella pone su nueva creencia, su nueva programación, digo, wow, esto me gusta. Y a lo mejor yo le agrego algo más y la personalizo, pero ya es algo que me va empoderando y que va cambiando esa realidad. ¿Ok? Entonces lo puedes hacer con esta secuencia, clarity, valor, y puedes cerrar con highest potential, ¿no? Cuando integras esa nueva programación con un belief también, que reafirme esto que estás creando como tu nueva realidad. Entonces, ya que se los dije, me voy a poner mi belief. Entonces me gustó la que reafirmó Sadie, la de lo elijo, lo tengo. Y entonces llénate de ese aroma que va anclando esa frecuencia. Y más porque ustedes saben, las plantas tienen una frecuencia súper amplificada, tienen conciencia, tienen sabiduría, tienen toda la conexión con la tierra, donde, a ver, díganme, ¿en qué momento la tierra se limita y dice, no, ya no, por favor, hoy no voy a sembrar aguacates porque ya sembré naranjas el año pasado? Nunca. La tierra nunca se limita, o sea, es más, ni siquiera tienes que planear nada. Florece todo en cualquier lugar, incluso hasta la mala hierba florece, pero todo florece y todo tiene un lugar dentro de ese espacio. Ujú. ¿Dudas, preguntas, algún comentario que tengan acerca de esto, del proceso? ¿Todo bien? Hoy están muy calladitas todas. Sí, vienen manejando. Ah, Yo, creo que es que esta parte de que nos trajo aquí, ¿verdad? Como ni siquiera sabes que estás en esta jaula, nos impresionó muchísimo a todos. Creo que esto nos movió, bueno, por lo menos a mí me movió bastante el piso. No sé si a alguien más. Porque siempre piensas que lo estás logrando. Es más, me pasa con mis hijas, que tengo unas frases maravillosas para ellas, que les echo porras, que les digo lo espectaculares que son, que vayan para adelante, que sí pueden, pero cuando se trata de mí, me basureo, o sea, no. Y si ellas me lo dijeran, tampoco me lo creería. Entonces sí es como que va en un solo sentido, no logro que regrese con la misma fuerza y la misma energía para poder recibirlo, de mi parte. totalmente, y eso es porque muchas veces no tenemos el espacio para que eso suceda. Y cuando vemos que vivimos en una jaula, pues entonces es como, ah, quito los barrotes y empiezo a tener más ese espacio para que sea una realidad, porque muchas veces lo decimos, ¿no? O sea, desde el consciente sabemos que es posible y lo decimos, pero ¿qué congruencia tiene con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que transmites? Ujú, ujú, Y ahí es donde ya no tiene sentido ujú, para el inconsciente. E incluso para las demás personas, porque tú puedes hablarles, por ejemplo, de que este es un negocio extraordinario, pero si yo realmente no lo siento, si realmente yo no lo vivo y lo encarno, realmente la gente percibe que eso no es real, que sí suena muy padre, pero hay algo que no me termina de encajar. Y muchas veces es eso, porque yo no estoy envuelta en eso. Pero cuando yo voy recibiendo, y por ejemplo en estas prácticas que hacemos, en donde realmente probamos, testamos,
olemos, recibimos y vemos el cambio en nuestra frecuencia, y más si lo practicamos en el día a día, dices, claro que sí funciona y claro que los aceites potencializan a su máxima expresión todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy creando. Y cuando tú empiezas a probar, o sea, tú compartes desde tu ser genuino que, wow, o sea, mi bochorno se me quita con el esclarece, sí o sí, claro. Y entonces alguien me escucha y realmente ve que lo que estoy diciendo, en lo que yo estoy diciendo y hablando hay una congruencia. No solamente lo hago, lo siento, lo creo, lo estoy viviendo. Entonces es completamente diferente a que yo solamente lea el Napurolia y te diga, sí, claro, esto te sirve para la menopausia, pero yo estoy menopáusica y no me quito los bochornos y no los pruebo y incluso los puedo tener ahí, pero si no los uso, entonces, ¿en base a qué estoy transmitiendo esto? No hay una congruencia, no hay un aprendizaje dentro de mí que muestre a los demás que esto que estoy diciendo es una realidad. Y obviamente mi subconsciente tampoco lo cree si no lo estoy experimentando y lo estoy viviendo y lo estoy creando. Sí, yo sé, pasa, ¿no? Sí, sí pasa. Ok, pues yo tengo un reto para todos los que están aquí hoy. Como que la tecnología nos está dando duro, ¿verdad? Y entonces le tenemos un poco de miedo a los videos, le tenemos un poco de miedo a expresarnos, a compartir, aunque ya hemos visto que lo más auténtico o que la gente lo que quiere ver es pues la Patti sin maquillaje, la Sadie con el moño, la Lorena en pantuflas, la Flor corriendo por su casa, o sea, como que esto es lo que andamos buscando, no lo tan elaborado. ¿Qué tal si de verdad nos proponemos hacer un pequeño video con estas recomendaciones que nos dio Patti, como la jaula que me limitaba era, y después el aceite esencial que está sosteniendo la nueva creencia? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? A ver, no se animan. Yo sí me voy a animar. Ya estoy pensando cómo voy a hacer eso. Sí, eso está súper padre porque además sacas tu parte creativa. Y eso va a estar, a lo mejor Sadie lo hace, no sé, se mete debajo de la mesa y saca ahí su mima que lleva dentro y entonces va rompiendo esas paredes y entonces después sale con su frase extraordinaria. No sé, pero date el permiso de divertirte con eso también, ¿no? Y eso que le muestras a tu cuerpo diferente y que se crea como una diversión, pues va a crear una realidad distinta. Ujú, ujú. Sí, porque ahora vemos como muchos videos. El otro día estaba viendo como un hombre que empezaba a correr y el otro detrás y decía, el universo buscándote para una nueva lección. Y yo, ay, sí, yo iría corriendo también. No, gracias, no quiero una nueva lección. Entonces, como buscar algo eh, en lo que nos riamos o que nos divirtamos, que no sea tan elaborado, que no tenga que tener micrófonos, luces, maquillaje ni nada, pero que a la vez estemos dando a conocer lo que realmente es transformador para nosotros. Porque la gente no te va a buscar para que le colabores con algo que necesitan si no sabes que estás ahí para eso. ¿Sí? Si Patricia nunca hablara de la hipnoterapia en sus redes, ¿quién la buscaría para que hiciera una hipnoterapia o una regresión? Nadie podría saber que ella lo hace, ¿verdad? Entonces es como, ok, y si estamos hablando de cursos y estamos poniendo en redes que hacemos talleres y cómo nos reímos y las cosas lindas que hacemos, pues es más fácil que la gente diga, ah, ustedes hacen cursos, ¿cuándo tienen un curso de tal cosa para yo poder ir? Pero si tú nunca te das a conocer, si nunca pones en la ventana de tus redes sociales lo que estás haciendo o lo que te ha servido, ¿cómo la gente podría saberlo? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo voy a hacer el reto, a ver quién, aquí hay varias personas, vamos a ver si alguno más se anima.
No sé, aquí estamos María, González, Sandra, Sol, Lorena, Liliana, Janet, Flor, Anita, Patri y yo. Vamos a ver cómo nos va. A ver Cuando si empieces tú, seguro que empieza alguien más. sí, la próxima vez que nos veamos, a ver qué cosa creativa hemos sacado para esto. Ok, sí. Wow. Muy bien, pues practiquen, practiquen, ¿Alguien más practiquen. tiene? Sí, ok, bueno, hoy están muy calladitos. Sí, o reflexivos. Vamos a pensar que están reflexivos, pensando en sus jaulas. Ay, ok. Sol dice que qué pena, se atrasó y no pudo escuchar todo. No te preocupes, Sol, recuerda que la estamos grabando. Yo me perdí el inicio, dice Sandra también. Ok, no se preocupen, chicas. Recuerden que está en MUS Education, que es nuestra universidad en línea. Nada más de que le pidan el acceso a Ingrid, nuestra asistente, para que puedan entrar a verla desde el principio y hacer el ejercicio desde el principio también. Así es. Y que hagan sus videos después de eso. Dice Mm, Flor que están analizando todavía. hay un reto, Flor, ahora. Muy bien, pues entonces practiquen, tengan excelente noche, inviten a su equipo a hacer estos retos, transmítanles esos nuevos mensajes, esas nuevas formas de usar los aceites para cambiar su mente y seguramente de ahí pueden empezar a crear algo extraordinario en su entorno. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti, y muchísimas gracias a todas las chicas que nos acompañaron en esta noche. Esperamos, bueno, ya saben que puedan ir a ver o a repetir a nuestra universidad en línea y si no, pues que de hoy en 15 estén por acá en la sala y recuerden sumarse a los otros eventos que tenemos durante la semana. Escúchate en las mañanas. También tenemos el sábado la charla de madrugones aromáticos para todas las preguntas que ustedes quieran hacer, ya sea de producto, de negocio, de oficina virtual, de educación, lo que ustedes quieran. Ese es un coach exclusivo para ustedes, así que no se vayan a perder nada, nada, nada de nuestros eventos. Que pases buenas noches, Patricia, y te vemos muy pronto. Gracias, Muchas Eddie. gracias, buenas Igualmente, noches. igualmente a todos. Bye. Ya. Bye.